Existe un vínculo invisible que moldea cada rincón de tu vida, un lazo tan profundo y complejo que a menudo pasa desapercibido, pero cuyo impacto puede definir quién eres o quién jamás llegarás a ser. Ese lazo se llama madre, y lo que crees saber sobre ella podría estar distorsionando tu realidad más de lo que te atreves a admitir. ¿Sabías que Carl Jung afirmó que muchos de nuestros bloqueos emocionales, esos muros invisibles que nos impiden avanzar, tienen raíces ancladas en nuestra relación con nuestra madre? No se trata simplemente de infancia o cariño. Es una conexión arquetípica, un espejo oscuro donde confrontamos no solo su imagen, sino también nuestras sombras más profundas. Hay una historia poco conocida sobre Jung mismo. En sus escritos confesó haber enfrentado una lucha interna titánica relacionada con su propia madre. Durante años, esa batalla lo llevó a cuestionar todo lo aprendido sobre el amor maternal y cómo éste influía en su psique adulta. Lo asombroso es que esta experiencia personal resonó profundamente con miles de personas alrededor del mundo, cuando comenzaron a entender los patrones invisibles tras sus propias heridas emocionales. Es como si el misterio detrás del no sanar estuviera enterrado bajo capas de expectativas no dichas y silencios heredados. ¿Alguna vez has sentido ese nudo inexplicable cada vez que alguien toca ciertos temas familiares? Esa reacción visceral tiene explicación, no es casualidad ni simple sensibilidad exagerada. Según Jung, dentro de cada uno existe una sombra proyectada desde nuestra madre. Un conjunto oculto de emociones, miedos y deseos reprimidos, que debemos reconocer para liberarnos realmente. La verdadera sanación comienza cuando entendemos qué parte de esa figura materna llevamos cargando sin cuestionar durante años. Durante años. Sin ese entendimiento profundo, cualquier intento por sanar resulta superficial e incompleto. Muchos intentan escapar o ignorar este vínculo porque duele demasiado enfrentar verdades incómodas, resentimientos ocultos, expectativas traicionadas o necesidades nunca satisfechas pueden estar saboteando tus relaciones actuales sin siquiera darte cuenta. Pero el camino hacia la libertad emocional no está en alejarse ni en buscar culpables externos. Está en mirar hacia adentro con valentía brutal y desentrañar esas cadenas invisibles atadas al arquetipo materno. Si alguna vez has sentido que algo dentro tuyo permanece estancado pese al tiempo transcurrido o las terapias realizadas, quizás sea porque aún falta comprender esta verdad esencial sobre tu madre y cómo ella ha moldeado tu inconsciente colectivo personal. Sanar significa mucho más que superar episodios dolorosos. Implica reconciliarte con esa influencia profunda para transformar radicalmente tu forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Este conocimiento puede cambiarlo todo, desde la manera en la cual te amas hasta cómo enfrentas tus miedos más arraigados. La pregunta crucial ya no es si puedes sanar algún día, sino qué estás dispuesto a descubrir sobre el vínculo sagrado pero complejo entre tú y aquella mujer, cuya presencia marcó para siempre el mapa emocional donde navegas hoy mismo. Porque hasta entender esto fundamental sobre tu madre, nunca lograrás cerrar verdaderamente las heridas abiertas dentro del alma humana más íntima, la propia esencia del ser vulnerable llamado yo. Porque hasta entender esto fundamental sobre tu madre, nunca lograrás cerrar verdaderamente las heridas abiertas dentro del alma humana más íntima, la propia esencia del ser vulnerable llamado yo. La relación con nuestra madre es el primer vínculo que tejemos en la vida, y esa conexión inicial moldea, para bien o para mal, la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Carl Jung dijo que nuestro inconsciente está profundamente influenciado por esta figura arquetípica. No es solo una persona, es un símbolo de cuidado, protección y también de conflicto. En muchos casos, llevamos cicatrices invisibles derivadas de expectativas no cumplidas o necesidades emocionales insatisfechas durante esos primeros años. Por ejemplo, alguien que creció con una madre distante puede haber desarrollado un sentido profundo de abandono. Esa distancia
no necesariamente fue por falta de amor. A veces las madres están atrapadas en sus propias tormentas internas o limitaciones sociales. Pero para quien experimentó esa ausencia emocional, el efecto se siente como un vacío imposible de llenar. Hay historias conmovedoras donde adultos llegan a terapia sin saber por qué sus relaciones siempre terminan siendo conflictivas o insatisfactorias. Al explorar su historia familiar descubren que su madre nunca pudo brindarle seguridad emocional, porque ella misma fue criada bajo circunstancias traumáticas o restrictivas. Este entendimiento les permite soltar resentimientos heredados y comenzar a sanar desde lo más profundo. Un dato interesante señala que el cerebro humano desarrolla conexiones emocionales intensas con la figura materna durante los primeros meses de vida. Estas conexiones influyen directamente en cómo regulamos nuestras emociones frente al estrés y las adversidades futuras. Por eso resulta tan difícil romper patrones negativos sin antes reconocer cómo esas primeras interacciones afectaron nuestra percepción básica del amor y la aceptación. Considera también el papel cultural. Muchas sociedades imponen roles rígidos sobre las madres, esperando sacrificios constantes y perfectos cuidados sin espacio para errores humanos. Estas presiones pueden generar conflictos internos tanto en ellas como en quienes dependen emocionalmente de su presencia constante e incondicional. Entonces, entender profundamente quién fue tu madre, no solo como persona sino como portadora de historias complejas, es clave para liberar ese nudo interno que impide avanzar hacia una versión más plena de ti mismo. Sanar implica mirar con compasión aquello que quedó fragmentado años atrás para reconstruirlo desde otro lugar. Uno donde puedas reconocerte digno y completo pese a cualquier carencia inicial. No se trata simplemente de perdonar o justificar comportamientos pasados, sino de integrar esa experiencia en tu identidad actual, sin permitirle dominarla ni definirla completamente. Solo entonces podrás abrirte verdaderamente a nuevas formas saludables de amar y ser amado, porque habrás descansado finalmente el peso invisible pero poderoso del vínculo original entre tú y tu madre. Solo entonces podrás abrirte verdaderamente a nuevas formas saludables de amar y ser amado, porque habrás descansado finalmente el peso invisible pero poderoso del vínculo original entre tú y tu madre. Ese vínculo no es solo un lazo afectivo, es una estructura profunda que moldea cómo entiendes el amor, la confianza y hasta tu propia identidad. Carl Jung nos enseña que en esa relación inicial se esconden patrones emocionales que muchas veces repetimos sin ser conscientes. Considera a alguien que siempre busca aprobación constante en sus relaciones, sintiéndose nunca suficiente. Esa necesidad puede estar arraigada en una madre crítica o distante, cuyo amor parecía condicional. No se trata de culparla ni siquiera de juzgarla, sino de reconocer cómo esa experiencia moldeó tus expectativas sobre lo que significa ser amado. Solo al identificar ese patrón, puedes liberarte del ciclo. Hay historias poderosas de personas que lograron transformar su vida emocional cuando entendieron este principio junguiano. Una mujer narraba cómo durante años vivió temerosa del abandono, replicando inconscientemente dinámicas donde ella misma alejaba a quienes amaba para evitar ser lastimada primero. La clave estuvo en hacer consciente ese miedo originado en su relación con su madre. Esa madre ausente emocionalmente por sus propias heridas no sanadas. Al aceptar esta verdad dolorosa pero liberadora, pudo comenzar a construir vínculos basados en confianza genuina y dejar atrás el autosabotaje. Jung también señala que dentro de cada persona existe un arquetipo materno, una imagen interna idealizada o distorsionada sobre lo femenino y el cuidado derivada de nuestra experiencia primaria con mamá. Esta figura interna gobierna muchas decisiones emocionales sin que nos demos cuenta, desde elegir pareja hasta enfrentar conflictos internos relacionados con merecimiento o culpa. Reconocer esta influencia te permite cuestionar si estás actuando desde tu verdadero yo o desde sombras heredadas. Además, investigaciones recientes confirman algo fascinante. Las conexiones tempranas con nuestras madres impactan directamente en la neurobiología del cerebro emocional. El apego seguro fortalece circuitos neuronales ligados al bienestar,
El apego inseguro los debilita, perpetuando ansiedad y desconfianza, incluso en edad adulta. Entender esto añade una dimensión científica a lo intuitivo que Jung intuía hace casi un siglo. Por eso sanar ese vínculo no es cuestión simplemente de perdonar superficialmente ni olvidar el pasado. Requiere honestidad brutal contigo mismo para explorar emociones enterradas y patrones invisibles que aún te controlan silenciosamente. Solo así podrás reintegrar esa parte herida dentro de ti y descubrir formas nuevas y auténticas para amar sin miedo ni dependencia excesiva. Es un proceso arduo pero profundamente liberador. Conocer a fondo ese primer amor maternal transformará cada relación posterior porque finalmente comprenderás qué significa realmente recibir amor incondicional, empezando por dártelo tú mismo. Y eso marcará toda la diferencia en tu camino hacia la sanación emocional verdadera. Porque finalmente comprenderás qué significa realmente recibir amor incondicional, empezando por dártelo tú mismo. Y eso marcará toda la diferencia en tu camino hacia la sanación emocional verdadera. Ahora, aquí está la clave que muchas personas pasan por alto. Sanar no es solo perdonar a tu madre o entender sus limitaciones, es también reconocer cómo su manera de amarte moldeó tus propios patrones para darte amor. Carl Jung lo señaló con claridad al hablar del inconsciente colectivo y cómo los vínculos familiares influyen profundamente en nuestra psique. Pero, ¿cómo se traduce esto en tu vida diaria? Piensa en una mujer que creció con una madre crítica y distante, alguien cuyo afecto dependía siempre de condiciones. Sé buena hija, no causes problemas. Esa niña interior aprendió que el amor venía acompañado de juicio, y cuando esa niña se convirtió en adulta, replicó ese patrón. Pero ahora consigo misma. Cada vez que cometía un error, o se sentía vulnerable, su voz interna era igual de dura que la de su madre. La sanación empezó cuando ella pudo darse cuenta de esta cadena invisible y romperla conscientemente. Comenzó a hablarse con compasión donde antes había culpa. Esta transformación ocurre porque el verdadero amor incondicional no exige perfección ni sacrificios imposibles. Simplemente acepta todo lo que eres sin reservas ni reservas ocultas. Estudios recientes sobre neurociencia emocional muestran cómo el cerebro responde positivamente a la autocompasión liberando oxitocina, la llamada hormona del apego, que reduce el estrés y favorece estados emocionales positivos. No es un consejo abstracto ni espiritual vacío. Hay una base biológica real para sentirte mejor contigo mismo cuando te tratas con cuidado genuino. Otro ejemplo fue un hombre marcado por una infancia caótica, donde su madre luchaba contra sus propios demonios internos. Él cargaba décadas pensando que debía ser fuerte para protegerla y evitar repetir errores pasados, pero esa fortaleza le impedía expresar emociones auténticas o pedir ayuda cuando lo necesitaba. La terapia le ayudó a entender que su necesidad obsesiva de control era una defensa aprendida para sobrevivir ante un entorno inestable. Aprender a ofrecerse ese mismo amor protector hacia sí mismo fue como desarmar lentamente un mecanismo automático construido para protegerlo, pero que ahora lo hería. Este proceso puede ser incómodo al principio, porque desafía creencias profundas e incluso momentos dolorosos del pasado. Sin embargo, ahí radica su poder transformador. Al cambiar cómo te hablas internamente y aceptarte sin condiciones, estás creando nuevas conexiones neuronales, nuevos caminos emocionales más saludables. Por eso nunca sanarás completamente hasta integrar este concepto fundamental. Darle valor al amor propio como base sólida desde donde reconstruir tu relación contigo mismo primero, y luego con todos los demás, incluyendo esa relación tan compleja e importante con tu madre. El viaje comienza dentro. Mientras no te abraces tú plenamente, nadie podrá hacerlo por ti realmente. Y cuando logras eso, todo lo demás empieza a encajar naturalmente porque has aprendido algo esencial. Mereces ser amado tal cual eres sin tener nada más que demostrar o justificar jamás. Cuando logras comprender la relación con tu madre desde esta nueva perspectiva, algo profundo empieza a cambiar dentro de ti. No se trata de justificar ni minimizar las heridas que pudiste haber tenido, sino de reconocer que esas heridas forman parte de un entramado mucho más complejo,
el amor imperfecto y humano que ella pudo ofrecerte. Al aceptar eso, te liberas del peso insoportable de la expectativa constante, esa necesidad casi obsesiva de ser validado o aprobado por ella para sentirte completo. Esa validación externa siempre será insuficiente porque no nace desde tu propio valor interno. Lo esencial aquí es entender que el primer vínculo humano, ese tan determinante con nuestra madre, moldea no solo quién somos sino cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Carl Jung nos invita a mirar más allá del dolor o la carencia para encontrar en esa relación una oportunidad única para sanar y crecer. Porque sanar no significa olvidar ni perdonar sin medida. Significa integrar esa historia en tu vida sin permitir que te defina ni limite tu presente y futuro. Cuando reconoces que mereces ser amado tal como eres, sin condiciones ni máscaras, comienzas a reconstruir una relación contigo mismo basada en aceptación genuina y compasión profunda. Ahí reside la verdadera sanación, en dejar atrás la búsqueda interminable de aprobación externa, para encontrar finalmente paz dentro de ti. Esta transformación interior se refleja en todas tus relaciones porque empiezas a establecer límites saludables, a elegir conscientemente lo que te nutre y a liberarte del ciclo repetitivo del dolor heredado. Quizá durante años sentiste que nunca sería suficiente para quien debía amarte primero. Quizás cargaste con culpas injustas o expectativas demasiado altas impuestas por ese primer vínculo roto o incompleto. Ahora sabes que esos sentimientos fueron respuestas humanas ante circunstancias humanas. No reflejan tu valía real ni quién eres realmente en esencia. Eso cambia todo porque al liberar esas cadenas internas, abres espacio para vivir desde un lugar auténtico, donde el amor propio ya no depende de nada externo. Nada puede reemplazar lo perdido ni borrar las cicatrices del pasado, pero sí puedes transformar su significado, dejando ir resentimientos profundos y reconciliándote contigo mismo primero antes que con cualquier otra persona. Ese proceso es liberador porque te devuelve el poder sobre tu historia personal y emocional. Te convierte en protagonista activo de tu bienestar mental y espiritual. Nunca sanarás hasta entender esto sobre tu madre, porque solo cuando haces las paces con esa verdad fundamental, puedes empezar a construir una vida plena basada en amor verdadero hacia ti mismo. Y recuerda siempre, mereces ser amado tal cual eres, sin condiciones, porque esa es la base sólida desde donde florece toda sanación auténtica e integral. Allí está la llave invisible pero poderosa para abrir nuevas puertas hacia un futuro lleno de esperanza, crecimiento y paz interior duradera.